Yo creo que el Tren Maya tiene sí una enorme virtud de fondo. Voltea a ver hacia el sureste y plantea una gran inversión hacia el sureste. No es justo compararlo con el norte y lo que estábamos invirtiendo en el norte, porque pues, son inversiones de diferente tipo. Y un poco quizá en esta misma virtud está su defecto. El Tren Maya es una excelente idea, pero no es una varita mágica. No es la panacea para resolver el tema de la economía, ni siquiera la de Yucatán. Porque para una generación permanente de empleos necesitas dos cosas que si las acompañaran al Tren Maya serían extraordinarias. La primera, energía barata. Y la segunda, apoyo a los sectores que se van a beneficiar del Tren Maya. Por ejemplo, el sector hotelero. Aquí hay más expertos que yo, no ahondaré. Pero si no acompañamos hoy el proyecto del Tren Maya de un programa de rescate de la industria hotelera local, lo que vamos a tener es a grandes cadenas internacionales, y ni siquiera grandes, hasta las chiquitas, pero que encuentran hoy precios de oferta en Yucatán y que están comprando lo que debería ser riqueza para nosotros, y nos van a poner condiciones para eso. No es un proyecto que se pueda dejar solo. La parte inmobiliaria tiene que estar muy bien pensada y muy bien distribuida, empezando con la compra de los terrenos del Tren Maya. Por todas partes de donde pasa hay quejas que giran en dos sentidos. Uno, están pagando precios muy baratos, es decir, les están rematando su tierra, y dos, los procedimientos no se hacen con la suficiente transparencia o el suficiente cuidado para asegurarte que ese dinero efectivamente llegue a las comunidades y no se quede en intermediarios. Y esa es una labor muy difícil, hay que reconocerlo, no se ha hecho. Lo mismo ha pasado con los grandes gasoductos y las grandes obras que se hicieron en sexenios anteriores en el norte del país, pero es una oportunidad, precisamente por la capacidad de las gentes y el carácter de las gentes del sureste. Es mucho mejor hacer proyectos comunitarios que mandar despachos a comprar tierras, como hay evidencia se ha estado haciendo. A mí me anima mucho que la gente de Mascanú me decía, venía un despacho, incluso me dijeron el nombre, pero ahora lo está haciendo directamente Fonatur. Es preferible que invirtamos en una plantilla más grande de trabajadores de Fonatur, pero que se verifique efectivamente que lo que se está haciendo cumple esos dos requisitos. Va pagando un precio justo y está llegando directamente a las comunidades. Junto con el tren necesitamos energía más barata. Yucatán sigue teniendo el récord en el aumento de precios de las tarifas de energía eléctrica. No termina de llegar el gas en las condiciones que necesitamos para bajar los costos de la electricidad, y sin eso, pues nuestro desarrollo estaría incompleto. Termino con una expresión que me hizo Carlos Slim Tomit, cuando le presumía yo hace unos años el avance y el desarrollo de Yucatán, y le decía, ¿por qué no invierten más en Yucatán? Estamos creciendo más allá de los índices nacionales. Y me respondió lapidario, digo, corrección, era yo diputado, corrección, diputado, está creciendo débil, el resto del estado está igual o peor. Y eso es real. Y el Tren Maya, si no se cumplen estas otras condiciones, va a ser una oportunidad. ¿Qué le ha dicho a la gente, a los campesinos? Yo creo que no son los más preocupados. El primer riesgo es estrictamente económico. Era un proyecto de 800 y tantos kilómetros que se convirtió en un proyecto de 1,500 y tantos kilómetros. Un proyecto que cuesta más de $6,000 millones y que se ha ido incrementando y todavía no contempla algunas cosas, como por ejemplo cuando dicen va a ser eléctrico. Esto implica una serie de adaptaciones que pues, no estaban contempladas seguramente en el planteamiento original. Y esto es relevante por una razón fundamental. No estamos hablando de un proyecto como la carretera a Cancún o como algún otro, el tren México-Toluca. Estamos hablando de un proyecto que por decisión del gobierno decidió costearse en un 100% con el presupuesto federal.
O sea, es una obra en la que cada cambio le cuesta a los contribuyentes, cada retraso le cuesta a los contribuyentes. Y por supuesto que nuestra apuesta, yo en esto difiero de muchos de mis compañeros, nuestra apuesta debería ser que se acabe, porque el principal riesgo es que no se acabara, y eso sí sería terrible. Necesitamos que el tren se concluya y se concluya bien, y que pueda cumplir sus expectativas. Sería muy bueno que fueran corrigiendo esas expectativas. El tren prevé 16 estaciones, hasta donde nos dice su anexo técnico. Es una oportunidad para 16 localidades. Alguna vez hablando con Alejandro y el arquitecto Jiménez decían, no es un proyecto ferroviario, es un proyecto inmobiliario fundamentalmente, es un proyecto de desarrollo de comunidades, pero en donde tenemos que cuidar que la parte ambiental quede realmente protegida. Si no, no recuerdo el nombre de esta doctora de la UNAM que decía, el peor riesgo es que se convirtiera en 19 Cancunes, porque pues, esta es una experiencia de algo que no hicimos bien, de una oportunidad de desarrollo que convertimos en un gravísimo problema, tanto social como urbano. Entonces, ese es el otro riesgo, el ambiental, lo sumo al riesgo económico, y finalmente está el tema, pero creo que es un apartado de cuáles son las oportunidades o las cosas que se pudieran hacer. Creo que muchas de estas oportunidades que crea el tren, tenemos el gran riesgo de no aprovecharlas, y eso sería terrible porque no compensaría los problemas que nos puede traer, como cualquier obra grande de infraestructura, el tren. Por ejemplo, hoy las comunidades, específicamente los municipios, y no solo los de Yucatán, se quejan de que el paso, por ejemplo, de los camiones a través del municipio les representa un perjuicio gravísimo, sin presupuesto posible para hacer las reparaciones que está causando la obra. Cuando hablan con la gente del tren, les dicen, sí nos vamos a ocupar y sí vamos a responderles por estos daños que les estamos causando. Pero si no hay un acuerdo claro entre los municipios afectados y la administración del proyecto, vamos a vivir una situación muy grave de caos, de incertidumbre, y creo que eso puede traer un riesgo adicional, el de la movilización social, del rechazo a esta obra, lo que la retrasaría, y es lo que no debemos de permitir, y creo que se puede evitar haciendo bien el trabajo con los presidentes municipales. Pues en este sentido, cabe señalar. Creo que ahorita no hay ninguno. Los trenes de turismo que sean rentables. El tren más rentable en el mundo es urbano. Es el tren japonés, une ciudades totalmente industrializadas. Creo que son 425,000 pasajeros al año, y nosotros estamos calculando, si no me equivoco, 350,000. Una cosa así, pero ¿cómo me lo imagino? Mira, este proyecto a mí me gusta porque está unido a otro que me gusta más, el Transístmico. Entonces tú tienes un barco que va a llegar al Pacífico, a Oaxaca, Puerto México, y su mercancía se va a descargar allá en lugar de ir a dar la vuelta al canal de Panamá, y va a salir por el Golfo, allá más o menos a la altura de Coatzacoalcos. Muy cerca va a estar una refinería nueva que se está haciendo. ¿Qué nos pasa hoy? Hoy los yucatecos no tenemos acceso a esa ruta. Claro, no podemos industrializar, vender barato, traer insumos industriales baratos, porque todo lo tenemos que traer por camión. Es el Transístmico y la ampliación de la ruta del Tren Maya, pero para eso no tendría que ser de pasajeros, tendría que tener una vocación de carga, y tendríamos que ver la manera de buscar una inversión conjunta para asegurarnos que el tren va a llegar a Puerto Progreso. Y entonces sí, le damos la vuelta a la página y hablamos de otra cosa, pero eso no está aquí. Te estoy hablando de lo que me gustaría
como Salvador Alvarado en 1918, cuando escribió Mi sueño, y hablaba de ese tren que uniera desde Yucatán hasta el centro del país. Hoy no tenemos este tren en condiciones rentables y seguras. Es fácil de ser asaltado por la velocidad que va, etc. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que el tren tuviera además este componente, si de verdad hiciera el aeropuerto, este componente, y les cuento la historia. Tú vas hoy a una ciudad que se llama Mesa, en Arizona, está al ladito de Phoenix, como si fuéramos de aquí al sur de la ciudad, al ladito de Phoenix, pero tiene un aeropuerto. ¿Y cuál es la virtud de ese aeropuerto? Allá no le pidieron perdón a las comunidades originarias, les pagaron. Era una base aérea y se le entregaron a la comunidad india de Mesa, Arizona. Y los indios la rentaron y la convirtieron en un polo de desarrollo. ¿Qué hay allá en Mesa, Arizona? Una aduana mexicana. Tú llegas allá y los que están son aduaneros mexicanos. Ahí despachan mercancías que vienen a México. Hacen lo que se llama un pre-clearance, un predespacho. Quisieran hacerlo completo, pues sería muchísimo más rentable. Y esto se detonó por un cambio. El comercio electrónico. O sea, antes llegaban allá algo así como 6 millones de dólares de mercancías. El año pasado cerraron con casi 600 millones de dólares de mercancías predespachadas por la aduana mexicana a Estados Unidos. Pero lo más lindo es que esa ley, que me tocó a mí participar en su modificación para que pudiéramos tener aduaneros mexicanos en Estados Unidos, estaba contemplada para que tuviéramos aduaneros norteamericanos en suelo mexicano. O sea, eso debería estar pasando al revés. ¿Y cuál es el lugar ideal para que eso pase? Por la situación geográfica que tiene, se puede convertir en el centro, en el gran hub del comercio de toda Sudamérica, que hoy no cabe en el aeropuerto de Miami ni en el aeropuerto de Houston, y solamente es un poquito de voluntad y un poquito de abrir el proyecto y escuchar más allá, como dice el diputado, de los intereses si quieren o vender la tierra o vender los proyectos o vender algo. Tiene que ser una visión de Estado para que este tren no sea un simple tren de turismo con los riesgos de los que ya hablamos, sino que de verdad sea un detonante real del desarrollo de Yucatán. Pocos estados tienen la oportunidad de aprovechar el Tren Maya como Yucatán, pero no es por las condiciones con las que se presenta ahorita, es por todo lo que podemos hacer sobre el proyecto con la concurrencia de todos. Yo le veo muchos riesgos y les diría a los del Tren Maya, ajusten de una vez la fecha, no pasa nada. ¿Por qué? Pues tuvimos año y medio en recesión con la pandemia. ¿Cómo van a ajustar la misma fecha? Es imposible eso. No se pudo trabajar ese ritmo. Tenemos que pensar y prepararnos para que el proyecto se termine en 1924 y dejarlo listo para que lo que pudiera hacer falta se termine en 2025, en 2024, perdón, en 2025. Eso no debe de ser una presión a cambio de que se haga bien. Me preocupa un poco que Alejandro me decía hace un rato, estamos pisando el acelerador y vamos a matacaballo. Mal negocio. Hay que hacerlo detenidamente, asegurarnos de que se haga bien, que se aproveche en su totalidad, y puede ser efectivamente, insisto, no por las razones que han establecido, pero puede ser el gran cambio que Yucatán necesita. Solamente en empleos, perdón José, abusando de ustedes, solamente en empleos, ONU Habitat precisamente dice que pudieran llegar, así como está el proyecto, más de 1 millón de empleos en la ruta. Eso es muchísimo, depende de que de verdad se haga bien y de que estemos atentos a las modificaciones que hay que hacer. Es imposible quedarnos con lo que ha pasado
con un proyecto que ha tenido tantos cambios. Hay que hacer los que faltan. Muy interesante.